Voz Andina Internacional abre el espacio. Rompe el muro. ¿Es la educación un fenómeno social? ¿Se puede hablar de educación sin hablar de pedagogía? ¿Es lo mismo escolarización que educación? La discusión de estas y muchas más preguntas en Rompe el muro. un programa para docentes, estudiantes y para todos aquellos interesados en la educación. Porque es necesario romper el muro de la educación tradicional. El muro de la educación que reproduce el sistema. Porque los docentes, los estudiantes y las personas Son mucho más que otro ladrillo en el muro. ya comienza Rompe el muro. Rompe el muro. Buenas noches, queridos amigos de Rompe el Muro, el programa de educación de Radio Voz Andina Internacional. En esta noche, otro programa más de esta serie importante, de esta serie de coyuntura que nos permite conocer las diversas propuestas que tienen los candidatos para las elecciones del 20 de agosto acerca de los temas de la educación. Y en esta ocasión, pues, tenemos un invitado que conoce mucho del tema y que también tercia para ese proceso electoral. La educación es importante para el desarrollo de los pueblos. Este 20 de agosto tendremos nuevos miembros de la Asamblea Nacional, tendremos un nuevo presidente o al menos tendremos los finalistas para una segunda vuelta presidencial, si es que fuera el caso. Y todo este contexto, pues, de estas elecciones anticipadas dan la oportunidad, pues, para revisitar temas de la educación, temas importantes, propuestas, cambios, ideas nuevas que vendrían o también ideas que han quedado en el tablero en los distintos gobiernos, en las distintas legislaciones, que es la tarea, pues, de los legisladores generar leyes y muchas de estas no se han cristalizado. Pero ¿quién es nuestro invitado de esta noche? Nuestro invitado es el doctor Alex Remache Gallegos, candidato a asambleísta por Pichincha por la alianza Claro que se puede, la lista 21720. Él nos contará sobre su plan de trabajo en materia educativa y sobre reflexiones sobre este proceso en sí. Pero Alex Remache es un economista por la Universidad Central del Ecuador, es magíster en economía con énfasis en políticas sociales y económicas por la Universidad Nacional de Tucumán en Argentina, especialista en derechos económicos, sociales, culturales y políticas públicas por el Collège Universitaire Henri Dunant de Chile, doctor en economía por la Universidad de Rosario, es profesor investigador de esta casa de estudios de la Universidad Andina desde el año 2005 y fue su director general académico y presidente del Comité de Planificación y Evaluación de esta universidad hasta el año 2019. Alex, nuestro colega y amigo Alex Remache, pues es un conocedor del tema educativo, de las particularidades, más allá de las generalidades que se pueden plantear. En ese sentido, doy la bienvenida a Alex, deseándole, por supuesto, la mejor de las suertes en esta justa electoral del 20 de agosto. Y de entrada, pues la pregunta de cajón. Como docente, ¿estás familiarizado con los problemas de la educación? ¿Cuáles son los problemas más graves de la educación en el Ecuador y cuáles los de tu provincia, de la provincia por la cual serás pues electo asambleísta, la provincia de Pichincha? Bienvenido, mi querido Alex. Gracias, querido Alexis. Realmente un gusto, un privilegio estar compartiendo contigo este espacio para que lo has diseñado para la reflexión sobre los temas educativos. Rompe el Muro, un programa importante de Radio Voz Andina Internacional, y créeme que es un gusto realmente poder conversar contigo. Atendiendo tus preguntas, el tema educativo es muy, muy complejo, más en un país como el nuestro. Porque, a ver, partamos de una premisa, no sé si vamos a coincidir, mejor sería no, pero intentemos partir de una premisa. En sociedades tan desiguales, tan injustas como la ecuatoriana,
tenemos una vía que es claramente identificada que puede mejorar esta condición de desigualdad. Esa vía es la educación. Esto está demostrado suficientemente y claro, si no invertimos en educación, si no ajustamos todos los elementos que configuran el sistema educativo en términos generales, nosotros estamos perdiendo una oportunidad para evitar que esta situación de tanta desigualdad, que los economistas llamamos a veces la concentración, riqueza en pocas manos y pobreza en la mayoría de la gente, fenómeno que es mundial, es globalizado este fenómeno, Alexis, pero obviamente en el Ecuador esto tiende a profundizarse. Es decir, los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. La única forma que tenemos en el Ecuador para evitar que esto siga profundizándose es la educación. Hay otros elementos también, salud, por ejemplo, seguridad social, empleo, etcétera. Pero la educación es la herramienta más poderosa y por eso debería concentrarnos a todos quienes estamos en el sistema educativo en buscar las mejores soluciones, las mejores salidas para avanzar en construir una nueva educación. En ese sentido, Alexis, partiendo de esta premisa, el problema más grave que me parece que nosotros tenemos que ir resolviendo tiene que ver con que la legislatura, los gobernantes del Ejecutivo miran a la educación segmentadamente. No lo miran como un sistema. ¿Qué quiero decir con esto, distinguido colega, amigo Alexis? Nosotros no podemos pensar solo en pensar en reformar o ajustar la Ley Orgánica de Educación Superior. Solo imaginémonos el escalón más abajo, la Ley Orgánica de Educación Intercultural. ¿Por qué razón? Pongamos un ejemplo. Los ejemplos siempre nos funcionan a los profesores, Alexis, tú sabes. Este momento, quien se gradúa de bachiller en cualquier colegio del país, tiene un solo camino, la universidad. Esto hay que cambiar. Tomar la mejor experiencia de décadas atrás del país, mejorar, ajustarlas, y, por ejemplo, tener un sistema de bachillerato que nos diga un segmento importante de los graduados se dirigirán hacia la universidad. Otro segmento hacia los institutos técnicos y tecnológicos, por ejemplo, o a carreras más cortas. Y otro segmento, por ejemplo, a la educación dual. Esta educación que se está haciendo en el país, Alexis, que combina la experiencia, el trabajo, con los estudios. ¿Qué quiere decir esto? Que la universidad debe reconocer como créditos esa experiencia del joven, de la joven, para sumar a los créditos de aula, digamos, y por tanto, en este sentido, tendríamos por lo menos 3 grandes vías. Y esto nos permitiría una cosa desde el otro lado, Alexis, descomprimir la presión que existe por los cupos en la universidad. Porque nunca va a haber tantas universidades como colegios. Nunca todos los bachilleres van a poder ingresar a la universidad. Entonces, fíjate cómo estos elementos, parte de un sistema, necesariamente deben ser vistos en su integralidad. Hasta aquí, este primer elemento, Alexis, de la reflexión. No sé qué opines, qué te parece, pero para continuar en otros elementos me gustaría saber tu reacción. Sí, sin duda, pues bueno, eso es una propuesta para país, ¿no es cierto? Es una propuesta que pretendería rehabilitar, que pretendería retomar, pues algo que quedó trunco durante el gobierno de Correa y que no ha sido adecuadamente tratado en los 2 gobiernos subsiguientes. Procesos como la educación técnica, ¿no? Procesos que permiten algo muy simple para los hogares muy pobres y que fue una solución en su tiempo. Te gradúas del colegio, haces 2 años de un bachillerato técnico, el Colegio Central Técnico, un ejemplo, era parte de ello, ahora es un instituto más, una unidad educativa más, y dejándose de lado estos temas importantes que ayudaban a las familias de escasos recursos a tener a sus hijos en el mercado laboral y a aportar para el hogar, porque la estructura de los hogares pobres no es que trabaja papá y mamá, trabajan todos los que pueden.
para generar esta economía colectiva, ¿no? Pues sin duda me parece importante, pero de ahí de paso estaría lo otro. También se cerraron los institutos pedagógicos, los IPETs. La idea general de Eloy Alfaro fue esa, ¿no? Generar los normales como una propuesta también. 2 años y pasas a ser un profesor primario. Claro, hay procesos de profesionalización de los educadores de otro estilo. ¿Qué opinas tú de estos contextos y en general de lo que Efectivamente, estamos conversando? la experiencia de los llamados normales, ¿sí? Es una experiencia muy importante y habría que retomarla. Yo creo que habría que retomarla porque si bien la profesionalización del maestro tiene ciertas particularidades, esta vía también de formar a los profesores en las escuelas era muy importante. Además, una tradición que podría enorgullecer a la educación pública. Quien se formaba en un normal, sí, era muy respetado. Llegaba a ser autoridad de una escuela y este director o directora de escuela era una persona muy respetada porque efectivamente conocía los elementos pedagógicos, los propios de la dinámica de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esa es otra vía que deberíamos indagar y claro, si bien ahora hay una universidad especializada en estos temas, pero no deja de ser necesario una formación, la capacitación permanente de nuestros profesores. Entonces, fíjate, tomando tu idea, estamos ya mirando al sistema en su integralidad, porque tanto tú como yo, que somos profesores de posgrado, nos percatamos fácilmente de que hay dificultades para comprender los textos que se estudian a nivel de posgrado. Y ese tema se empezaría a resolver si atacamos en la base de la educación, que es la escuela y el colegio. Y la escuela, el colegio, una articulación necesaria, que como tú dices, nosotros a veces comentamos, los estudiantes vienen sin bases, no saben investigar, no saben destrezas de redacción, destrezas de articulación de documentos escritos, y decimos, eso no les dieron en la universidad. TAC. Y en la universidad, en el pregrado, dicen eso no les dieron en el colegio. Y en el colegio, incluso se podría decir, no se desarrollaron las destrezas básicas de comunicación y de lenguaje en la escuela. Entonces, ¿cómo miras tú a nivel legislativo esa posibilidad de vincular la escuela y el colegio para que no haya ese divorcio, esa tensión y esa falta de comunicación y de articulación? Aquí, con la objetividad que nos debería caracterizar a los profesores, hay que recordar que la próxima legislatura va a funcionar 1 año y 4 o 5 meses, ¿sí? Y también hay que tener presente que una ley o una reforma a la ley se hace, en el mejor de los casos, en 6, 8 meses. Yo creo que en la coyuntura política que tenemos, donde la crisis económica, la crisis de seguridad ciudadana se manifiestan en su expresión más dura, hay que decirle con claridad a la gente que hay que empezar a dar como que los primeros pasos, o como ha dicho Yacu Pérez, empezar a colocar las bases, los cimientos de lo que debería ser un nuevo sistema educativo o directamente, de forma más amplia, un nuevo rumbo para dirigir en ese sentido a la sociedad ecuatoriana. ¿Qué se puede hacer en 1 año y meses, Alexis? ¿Sí? Yo creo que hay que ubicar de alguna manera prioridades. Pensar que vamos a reajustar el sistema es una cosa muy ambiciosa, pero sí es posible hacer las reformas en la Ley Orgánica de Educación Superior y en la Ley Orgánica de Educación Intercultural para que permita esta especie de articulación, Reformas que deben ser hechas con el criterio central que estamos conversándolo, mirar el sistema educativo en su integralidad. ¿Sí? Entonces, este es un tema que es bueno decirlo con transparencia, Alexis. No hay otras posibilidades. No vamos a, si bien la agenda de Yacu Pérez, la agenda legislativa de Yacu Pérez es más amplia, es más general, nosotros, en el caso del Centro Norte de Quito, donde estoy de candidato, tú lo has dicho, por las listas 2, 17, 20 de la Alianza Claro que se puede, nosotros estamos concentrando la atención, vamos a concentrar nuestro esfuerzo en el tema educativo
y también en un tema que es crucial, asociado al tema educativo, que es el empleo. Pero ahora estamos conversando de la educación y quiero que tengamos claridad sobre esta grave, seria restricción temporal que tenemos para poder hacer leyes, En efecto, leyes que articulen cambios en la ley intercultural y cambios en la LOES para Así lograr es. esta articulación. Un buen punto, dada el corto tiempo que se trabaja. Del otro aspecto, más específicamente, tú eres asambleísta por Pichincha. ¿Hay algunos temas particulares de la educación de Pichincha que has mirado y que deberían ponerse atención? Tienes razón, Alexis, perdóname, me olvidé esa parte de tu pregunta inicial. Pero bueno, vamos a eso. Mira, esto es inconcebible, pero las escuelas y los colegios son lugares inseguros. El abuso a menores ocurre a la vista y paciencia, podríamos decir, de las autoridades. Esto no puede seguir así. Y esto no necesita de leyes. Necesita de una gestión de fiscalización de la comparecencia de las autoridades a la asamblea, porque esto no puede seguir así. No puede seguir así. La inseguridad en los colegios. Esto es un tema central en Pichincha, en el norte de Quito. Es un tema central. En la educación fiscal ocurre esto con frecuencia. Esta no es sensación, es una realidad, la inseguridad. ¿Sí? Lo otro, si bien es en Pichincha, en la parte rural sobre todo, pero también es un fenómeno nacional, ¿no? El sistema fiscal se dedicaba a pedir donaciones a la empresa privada para poder tener el funcionamiento al día, digamos. Esto no puede ser. Hay que fortalecer entonces con presupuesto a la educación pública. ¿Qué hay que hacer aquí también entonces? Exigir, fíjate que es otra línea de fiscalización si se quiere, exigir que las autoridades cumplan con esto, porque verá, el 49% del presupuesto, perdón, el 39% del presupuesto de educación apenas se ha ejecutado. Ya estamos finalizando justo hoy, julio, séptimo mes del año, y apenas se ha ejecutado el 39% del presupuesto cuando las escuelas y los colegios están cayendo, ¿sí? Otro tema que pasa en Pichincha y en todo el país es una práctica recurrente de las autoridades dejar en stand-by los concursos de las autoridades. Los procesos escalafonarios igual, se los deja a medio hacer, en medio camino. Eso es una especie de desidia de las autoridades. Fíjate, otra vez caemos en el espacio de la fiscalización. Y eso la Asamblea no necesita mucho tiempo para hacerlo, no necesita de leyes, ni mucho menos. Es una acción de fiscalización a las autoridades. Esto es terrible. Yo no pensaba encontrarme con ese dato. Las escuelas se caen y apenas el 39% del presupuesto se ha ejecutado, ¿sí? Entonces, hay estos problemas, pero también hay otros muy graves, Alexis, ya en el nivel universitario. Muchas familias se endeudaron para que sus hijos estudien en la universidad en universidades privadas. Porque claro, al no existir cupos en la universidad pública, desesperadas las familias contratan créditos, se endeudan y ahora, claro, tienen inclusive a sus hijos ya graduados, pero no tienen sin empleo. Y los padres también están sin empleo. Y ahí hay un problema serio porque la banca privada, obviamente, está apretando para que se paguen. Hay mora, hay miles de hogares que están en este problema en Pichincha. Existe la mora. Y claro, esto sí se va a legislar. Esta es una decisión de IACU y de quienes aspiramos a estar en la próxima asamblea con el favor del voto popular, en el caso mío, de la gente, de los ciudadanos que viven en el centro norte de Quito. Hay que condonar de inicio los intereses. Hay que condonar, y eso es un tema legal, es un tema legal, condonar los intereses de aquellos créditos que contrataron las familias para educar a sus hijos en universidades privadas. A nivel nacional hay 6.000 casos, 6.000 familias que están en este gravísimo problema. Esto se debe resolver por esta vía. No es posible que esta arista claramente identificada como la arista de la privatización de la universidad y de la educación pública, porque eso es, en términos concretos, es la muestra de cómo se privatizó y ahí están los resultados. 6.000 familias a nivel nacional
Y obviamente en Pichincha hay un gran sector de este conjunto que están involucrados en este gravísimo problema. En concreto, legislaremos para condonar de inicio, ¿por qué digo de inicio, Alexis, los intereses? Porque habrá un momento de pensar también, mirando cómo se va desarrollando esta situación, de condonar parte de la deuda. Sin duda, importantes temas que se tocan, específicos, además, procesos que pueden lograrse, eso sobre todo es lo que coincido contigo, que hay que tener objetividad en los tiempos que se tienen para lograr resultados y no caer en la demagogia de ofrecer cosas que quizás no van a cuajar. Vamos a un primer corte musical, queridos radioescuchas, y continuamos conversando con el doctor Alex Remache Gallegos, candidato asambleísta por la Alianza. Claro que se puede, listas 2, 17, 20. Volvemos en un momento. Sintoniza Rompe el Muro por Voz Andina Internacional. Variadas opiniones y enfoques sobre la educación y sus intenciones. Regresamos enseguida. Juntos en cualquier momento. Juntos en cualquier momento. Descarga los aplicativos gratuitos en Apple Store y Google Store. Pasa el día con Voz Andina Internacional en tu teléfono. En contacto siempre. Estamos de vuelta en Rompe el Muro, el programa de educación de los jueves, del programa educativo de Radio Voz Andina Internacional, conversando esta noche con Alex Remaches Gallegos, candidato a asambleísta por Pichincha, colega y amigo de la universidad y de esta emisora. Continuando con este diálogo, veíamos algunos temas, ya has planteado algunas propuestas concretas para en temas de legislación, en temas vinculados hacia el ejercicio de la Asamblea en sí desde las leyes. Y sin embargo, pues tenemos nudos estructurales como son el presupuesto. Digamos que, bueno, si gana el candidato Pérez, habría una vinculación más directa entre los legisladores de la bancada y el Ejecutivo. Pero si no gana, ¿cómo se logra que ese constitucional porcentaje destinado a la educación se cumpla? Porque si analizamos estadísticamente, si solo desde el regreso a la democracia, ¿quién cumplió con el porcentaje adecuado, quien se acercó mucho y que invirtió en educación? Solo fueron 2 gobiernos, los de Lucio Gutiérrez, paradójicamente, ¿quién pensaría? Y de Correa. Y sin embargo, el resto de gobiernos pues han hecho caso omiso de un mandato constitucional. ¿Qué hacer para ello? ¿Cómo privilegiar el gasto? ¿Qué sugerencias se tiene? ¿Qué se piensa? ¿Crear otras escuelas gigantescas del milenio como las que hizo Correa? ¿Incrementar sueldos a docentes? ¿Cómo ves ese tema? Tú que eres economista como yo y que estamos en la educación y que vas a ser legislador. Yo no voy a hacerlo, así es que cuéntanos tú. Gracias por recordarnos que somos economistas, ¿eh? Somos además de la central, como siempre lo decimos. A ver, ciertamente es paradójico lo que pasó con el gobierno de Lucio. Ahí se apostó por la educación y se mantuvo en un año, me parece, un año, sí, el presupuesto en los límites constitucionales en porcentaje del presupuesto público, ¿no? Y lo paradójico también, entre comillas, de esto de paradójico, es que en los últimos gobiernos no pudieron reducir la pobreza como Lucio Gutiérrez lo hizo. Ni siquiera el gobierno de Correa, que dispuso ingentes cantidades de recursos, pudo llegar al nivel que Lucio disminuyó la pobreza. Eso a manera de un paréntesis, Alexis. A ver, yo creo que hay que retomar la idea inicial que plantea esta conversación. La educación como el vehículo, el instrumento poderoso que tienen las sociedades para construir o para dar la vuelta a esta sociedad tan injusta. Si ese es el criterio, entonces el presupuesto
público debe ser suficiente para que los procesos educativos se desarrollen adecuadamente en el país. Si ese es el vehículo, entonces hay que fortalecer la universidad pública para asegurar la gratuidad de los procesos educativos en la universidad. Esto suena a palabras mayores, digamos, ¿sí? Hay que tener un sistema ambicioso de becas y de apoyo a los estudiantes. No programas aislados de becas, costosísimos además, como pasó en el gobierno de Correa, donde sin mayores criterios de selección, donde yo creo personalmente que se abusó y fue todo discrecional para ubicar a los becarios en el exterior. El mundo educativo nos enseña siempre, Alexis, que hay dos criterios que cruzar, dos variables que cruzar para otorgar una beca. Que tú tengas credenciales académicas, es decir, que sepamos de entrada que tú vas a poder responder en una carrera universitaria. Y el otro criterio, ¿cuál es? Su condición socioeconómica. Entonces, si cruzas estos dos criterios, tienes una especie de estudiante, un tipo de estudiante que debe ser beneficiario de la beca. No puede ser que estudiantes que pagaban en el colegio altísimas cantidades de dinero como pensión dejen de pagar en la universidad. Esto no tiene sentido. Los ecuatorianos no somos ingenuos, pero esto no tiene sentido. Hay que favorecer entonces a aquellas personas que teniendo credenciales académicas tengan una condición socioeconómica que amerite otorgarle la beca. Esto también suena a palabras mayores. Pero los países desarrollados en el mundo han logrado estos niveles de desarrollo sobre la base de propuestas como la que estamos señalando aquí. Y este debe ser un compromiso del gobierno de Yaku o de cualquier gobierno a futuro que esté presente. También es necesario ajustar los procesos de investigación con las exigencias del aparato productivo. Lo agrícola, lo pecuario, lo industrial, lo tecnológico, esas demandas que existen, deben ajustarse también con los objetivos de los gobiernos y, obviamente, con el espíritu que pone la universidad en este sentido. Considerando estos elementos, entonces tú puedes ver, tú puedes advertir, y nuestra audiencia puede escucharnos y comprender que de lo que estamos empeñados, interesados, es en redirigir, reorientar, reencauzar los procesos educativos para favorecer, primero, que la sociedad se vaya construyendo de forma más equitativa y, por supuesto, esto implica que las familias tengan mejores ingresos. Por tanto, si es que esto es así, se requiere de más presupuesto. Se requiere de más presupuesto. Pero a cambio, hay que pedirles a las universidades, por ejemplo, a los institutos técnicos, tecnológicos, etcétera, que tengan carreras innovadoras. El presupuesto debería ser incrementado siempre y cuando las universidades públicas propongan carreras de innovación. Es decir, no puede ser un presupuesto distribuido de forma general. Habría que, entre comillas, Alexis, me parece, premiar a aquellas instituciones educativas que propongan ofertas diferentes, más actualizadas, conforme a las exigencias del desarrollo del país. Y por tanto, ahí también incorporar con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, los programas de becas en el sentido que acabo de plantear, estimado Alexis. Precisamente son, pues sí, temas necesarios, temas importantes para trabajarse, para desarrollarse la asamblea. Y sin embargo, ¿qué podrías decirnos acerca de los otros temas conexos con la educación? ¿Cómo es esa mirada conexa? Porque tenemos una educación para el trabajo, tenemos una educación que responde a un modelo productivo, a una matriz productiva, si es que cabe, pero tenemos también una educación que se vincula hacia procesos de crítica, de resistencia, de liberación, si es que caben también.
¿Cómo miras estas propuestas y con vinculaciones, qué sé yo, diversificadas? Los Ríos es una provincia agrícola, Tungurahua es una provincia con artesanía, con industria, qué sé yo, turismo, otras provincias hermosas de nuestro país, y sin embargo la educación como que no tiene sabor, como que no tiene particularidad. ¿Qué hacer para ello? ¿Qué propuestas planteas sobre esto? Cuando yo me refería a esto de que las universidades tienen que ofertar carreras que tengan mucha innovación, cuando decía que la empresa o el sector productivo tiene que articularse a estas carreras y que la universidad debe poner su espíritu en esto, me refería a lo siguiente, y qué bien tu pregunta porque me permite ampliar esto del espíritu de la universidad. Para empezar, tenemos que tener universidades regionales, como de hecho las tenemos. La Universidad Técnica de Ambato, la Universidad de la ESPOCH, la Escuela Politécnica Superior de Chimborazo, ¿sí? Igual la Universidad Técnica de Machala y otras, la Técnica del Norte, igual, son universidades públicas de mucho prestigio, de mucho recorrido ya, que son, sin lugar a dudas, regionales. Son regionales. Y al ser regionales, están atendiendo las particularidades del aparato productivo de la zona, están atendiendo las particularidades culturales del entorno inmediato donde actúan, ¿sí? Pero claro, nosotros a veces decimos que el sistema universitario es todo lo mismo. Igual no es así, no es así. Entonces, cualquier reforma, ajuste que se haga al sistema tal como estamos conversando, debe atender esas particularidades. Porque es sencillo. Somos muy diversos en el país. Un país pequeño, Alexis, pero somos diversos. Y al ser diversos, también pensamos de manera diferente. Y la universidad, no nos olvidemos, es el espacio donde deberían confluir, o donde confluir diferentes posiciones, diferentes puntos de vista. Por tanto, siendo diversos, entonces hay que auspiciar, propiciar que otras formas, entre comillas, de educación también tengan el soporte necesario de lo que significa el presupuesto público, por ejemplo. No se trata, como equivocadamente se quiso hacer en un gobierno anterior, de homogenizar la universidad o tener escuelas de concreto en la selva o en la costa o en el alto páramo, cuando el concreto ahí no es pues, lo más amigable. Por eso podemos entender y comprender ahora por qué hay unidades del milenio, escuelas del milenio abandonadas. Eso sí, sin contar los temas de sobreprecio y corrupción. De lo que se trata es de atender esta diversidad, que se expresa también en diferentes dinámicas educativas, en diferentes propuestas educativas, en diferentes ideas sobre la educación. Y esto desde lo público, desde una política pública, debe ser auspiciado. ¿Qué mejor educación tendríamos si respetaríamos la diversidad en el ámbito que estamos conversando, estimado Alexis? Así es, en efecto, mi querido Alex, son otras propuestas, diversidad, interculturalidad, aspectos de pertinencia educativa que tienen que ser vistos. Queridos amigos de Rompe el Muro, volvemos luego de esta segunda pausa musical para conversar en este último bloque con Alex sobre temas quizás un poco más amplios, quizás también conocerlo un poco más. ¿Quién es Alex? De esta suerte de presentación distinta, porque Alex, en efecto, es un doctor en economía y un docente, pero antes fue un niño, fue un estudiante de escuela, un estudiante de colegio, y sobre eso vamos también a conversar y sobre los temas finales de educación, de contextos, de política, luego de esta pausa musical. Volvemos en un momento. Usted escucha Rompe el Muro. Los temas de la educación, La instrucción, la pedagogía, la didáctica. Ya regresamos. Juntos, en cualquier momento. Ingresa a nuestro portal www.vozandina.usb.edu.es. En contacto, siempre.
Regresamos, queridos amigos y amigas de Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. Mi querido Alex, antes que nada, pues esa visión del candidato, esa visión del político, del académico, que fue un estudiante que, ¿de qué escuela? Una escuela pelucona, una escuela barrial, un colegio, qué sé yo, de clase alta, un colegio popular. De la universidad, pues yo sé, fuimos casi colegas, tú estabas unos pocos años más en la Universidad Ah, Central. ajá. Cuéntanos de ti, de dónde vienes, tú eres de la provincia del Chimborazo, cuéntanos para que te conozcan Eh, mis amigos. Efectivamente, Alexis, yo nací en Alausí, en este pueblito mágico que hace meses atrás tuvo una desgracia tremenda, ¿no? Este deslizamiento de la montaña. Eso es terrible, una tragedia que no se va a reparar con el tiempo. Yo nací ahí, tuve una infancia muy feliz en el campo, en Alausí. Estudié en una escuelita privada que se financiaba con los aportes de los padres de familia también, y la iglesia de Monseñor Proaño, ¿eh? Esa era la escuelita donde estudié, San Vicente Ferrer. Luego en el Colegio Fiscal, el González Suárez de Arauzí, donde me gradué. Ahí me gradué de bachiller y claro, esta época de niñez y juventud es lo que uno como que más recuerda, no solo porque son los años de los primeros amoríos, enamoramientos, de los primeros acercamientos ya a los libros en serio, y claro, ahí se fue como que dando inicio a lo que va a ser luego con mi vida, una vinculación a las luchas de los sectores populares. Yo me robaba unos libritos de un profesor fiscal. Ese profesor fiscal era mi tío. Yo me robaba los libros y leía. Yo estimo que por ahí tuve el acercamiento porque él fue militante del Partido Socialista. Entonces yo me gradué de bachiller, voy a la Universidad Central y claro, ahí también recordarás, estuve de dirigente del movimiento estudiantil, fui muy activo, y claro, muy temprano 18 años, me vinculo al Partido Socialista Ecuatoriano. En ese partido me he mantenido, como no podía ser de otra manera, me he mantenido hasta el día de hoy, más de 40 años. ¿Por qué no he tenido un perfil político público, Alexis, como ahora lo estoy teniendo? Porque, claro, un poco más me dediqué al tema académico, ¿no? Hice estudios de posgrado aquí en el país, fuera también, afuera con una beca, ¿sí? Porque si no tenía la beca, no, era imposible hacerlo. También hice en Chile, en Argentina, en Centroamérica, posgrados en el Ecuador también. Y el doctorado en economía que tú has dicho lo hice en Argentina. Este doctorado pues me ayudó a financiar la Universidad Andina, ¿no? Eso es así de categórico. Si la universidad no te ayuda en esto, como ocurre en todas las universidades del mundo, ¿sí? Si no te ayudan a financiar, eso es una cuestión casi imposible de hacerlo. Entonces podríamos decir, Alexis, que tuve una trayectoria de tipo académico, pero muy de la mano del compromiso político, de la militancia en el socialismo, con un perfil bajo, si se quiere, en el socialismo, apoyando la formación de los sindicatos, de los activistas, de los miembros del partido, escribiendo programas de gobiernos para tal o cual candidato, para tal o cual gobierno, asesorando a candidatos a los gobiernos, participando en las luchas populares, luego en las luchas por la vida, por la ecología, por el agua, etc. Entonces, de la mano el mundo académico con el mundo político, y hoy me tienes aquí, Alexis, presidiendo por primera vez en la contienda pública, presidiendo una lista de asambleístas que espero contar con el favor de la gente de Quito Centro Norte y poder representarlos con altivez, con dignidad, con transparencia en la asamblea, porque se trata de eso también, porque de pronto me pueden preguntar algún radio escucha, ¿cómo así este profesor está en la política? Pues tenemos que pelear los espacios para evitar que la política siga ganado por gente inescrupulosa, demagogos, ¿sí? Que no tienen mayor conocimiento ni formación, peor compromiso, que solo representan a intereses de grupos o de empresas o de partidos políticos también. Entonces tenemos que pelear, disputar ese espacio, porque el Ecuador mayoritariamente
está constituido por personas que quieren un mejor destino para nuestros hijos, que queremos preservar la naturaleza, que queremos tener un país próspero, más justo, más igualitario. Entonces, en ese sentido, Alexis, ha sido mi vida. Y qué bonito esto de que vamos a la presentación como que al finalizar este cómodo, bonito, para mí, Alexis, emocionante diálogo que estoy teniendo contigo. Sí, mi querido Alex, en efecto, pues es esa visión importante también, la visión de que los candidatos, todos los profesionales, los que somos adultos, pues fuimos niños y estuvimos inmiscuidos en un proceso educativo y la escuela y los docentes y los libros desde tempranas edades influyeron en nosotros. Dentro de este mismo contexto de tu perspectiva política, ¿cómo miras tú el panorama en general? Ya vamos a trascender desde la educación hacia el panorama en general. ¿Y cómo miras tú el proceso, este proceso electoral tan sui generis, porque es una elección anticipada? ¿Cómo miras otras propuestas que harías en otros sectores, dado en tu condición de asambleísta, de llegar a la legislatura? Gracias, Alexis. Me parece que nosotros estamos viviendo una profunda crisis de tipo económico, social, que se manifiesta en la crisis política que derivó en la muerte cruzada. La muerte cruzada no es sino la señal evidente de que los ecuatorianos no podemos acordar, no podemos dialogar. ¿Sí? O sea, se anteponen los intereses de los grupos a los que representan la mayoría de políticos y fíjate las consecuencias que tenemos. Inestabilidad. Esto para la economía, tú sabes, esto es muy complicado. Unas elecciones anticipadas, ¿sí? De aquí a 1 año y medio tendremos otras elecciones, es decir, vamos a estar sumergidos en un ambiente de inestabilidad y eso no le hace bien a nadie. Pero ¿quiénes son los corresponsables de esto? Los políticos. La mayoría de políticos, por ejemplo, que estuvieron en la Asamblea, el gobierno, un ejecutivo incapaz de poder proponer ideas, salidas, de dialogar. Un ejecutivo que pone sin duda los intereses de la banca sobre la mesa y sobre eso quiere decidir los destinos de un país. Nunca, a manera de paréntesis, Alexis, los gerentes exitosos han sido buenos gobernantes. Pues. Acordémonos de Macri en Argentina. En Argentina los gerentes también llegaron, los dueños de bancos también llegaron al gobierno, ahí está el desastre. Acá también. Entonces los ecuatorianos vamos aprendiendo de esto. Jamás los gerentes han sido buenos gobernantes, digamos. Esto no quiere decir que no son buenos gerentes, lo que son es no son buenos gobernantes. Pero bueno, hasta ahí el paréntesis. Entonces en 1 año y meses vamos a tener otras elecciones. Este es un panorama que le afecta a la economía. La gente que vive con menos de $3 al día va a seguir complicada su existencia ya. ¿Qué entonces esperaría? Que esta campaña electoral sirva para decantar un poco las posiciones. No se puede creer en alguien que te ofrezca de todo. No se puede creer. Se puede creer, eso sí, y nosotros aspiramos que la audiencia escuche lo que Yacu Pérez está señalando, que queremos construir los cimientos de un proceso de más largo aliento que nos lleve a reencauzar los destinos del país. Yo creo, estoy convencido, Alexis, que Yacu tiene serias posibilidades de entrar a la segunda vuelta y en la segunda vuelta ganar la presidencia del Ecuador. Este hecho es, pero de una trascendencia fundamental. Sería la primera vez, tú me corriges, Alexis, sería la primera vez que un hombre nacido en las entrañas de nuestro pueblo, un indígena, un ecologista, hoy que tiene la talla de estadista, sea presidente de los ecuatorianos, gane el gobierno y además en representación de una coalición de fuerzas de las izquierdas en el Ecuador, fuerzas del centro. Recordemos, ¿cuáles son las fuerzas que están en esta alianza con Yacu Pérez? Unidad Popular, la lista 2. El Partido Socialista, la lista 17. Democracia Sí, la lista 20.
está también el movimiento de Yaku, Somos Agua, que no tiene número, pero también está en esta alianza Pachacuti, que no tiene el número porque, bueno, hubo un proceso ahí de legal, normativo, que no lograron inscribir a tiempo. Pero esas son las fuerzas políticas organizadas las que están en torno a Yaku en esta alianza amplia. Pero también hay otros sectores políticos, sociales, empresariales. Gente que proviene de la pequeña y mediana empresa está en esto. Recuerda, Alexis, que la pequeña y mediana empresa es la que más cantidad de empleo genera en el país. Es el sector más dinámico respecto del empleo. A esta gran alianza se siguen incorporando otras organizaciones, otras personalidades, otros ecuatorianos, hombres y mujeres, que configuran una base social muy importante. Y claro, por eso es que digo, estamos a las vísperas de vivir un proceso histórico inédito. Un indígena ecologista hoy, con toda la forma y los contenidos de un estadista, puede llegar a la presidencia de la República, a ganar el gobierno con el apoyo de una alianza política social organizada en el ámbito electoral, que es la alianza Claro que se puede. Pero, ¿Qué más? sí, sigue, claro, continúa, por favor. Siguiendo con la pregunta, porque ya me tomaste la lección en el primer segmento. Me olvidé la pregunta que me hiciste sobre Pichincha. Ahora ya no. ¿Qué más proponemos? Mira, para la legislatura, Yaku tiene una agenda amplia. Pero como dije, aquí hay un criterio de temporalidad que nos obliga a concentrarnos en uno o dos puntos. El otro punto es el empleo. El empleo, Alexis. Vamos a proponer, tengo diseñado bastante avanzada una ley reformatoria a un conjunto de cuerpos legales para tener una ley orgánica reformatoria que fomente el empleo. Hay que cambiar algunos artículos del Código de Trabajo, del Código de Ingenios. Por ejemplo, para permitir que las prácticas de los estudiantes, la pasantía que se hace antes de graduarse, sea considerado ya el inicio de la carrera profesional. Que sea remunerado, además. Y pues que, por tanto, se afilie al IES. Por tanto, hay que modificar también el artículo 49 de la Ley del Seguro Social. Y así, otro conjunto de leyes. Pero esta ley que propongo, que ya está elaborada en borrador, además va a crear un fondo para promover la asociación de jóvenes, la incorporación de jóvenes a proyectos de tipo productivo, cultural, tecnológico, o planes de negocio, con un fondo anual que va a llegar a 60 millones de dólares. Este fondo va a ser creado mediante la ley. Estos 60 millones de dólares van a ser una especie de capital inicial de 10,000 proyectos juveniles. 10,000. Si tú incorporas 4 jóvenes en cada proyecto, tienes 40,000 jóvenes, hombres y mujeres, que tendrían un espacio laboral como que generado por iniciativa propia. Me preguntarás, ¿de dónde vas a sacar los 60 millones de dólares que necesitas por año? La respuesta no es sencilla, pero va por este lado, Alexis. El OCP, el oleoducto de crudos pesados, que ahora mismo debe ser notificado el concesionario por parte del presidente Lasso. Por eso yo le estoy públicamente diciendo al presidente Lasso, diríjase al concesionario del OCP y dígale, porque eso dice el contrato que con tiempo tiene que decirle, que se le acabó la concesión. El Estado asume en enero del 24, el próximo inicio de año, asume el control del OCP. Y por tanto, Alexis, nos vamos a ahorrar de pagar los 117 millones que pagamos cada año por concepto de la utilización del oleoducto para transportar nuestro petróleo. 117 millones tendríamos de ahorro cuando el OCP venga a manos de ecuatorianos. De ahí tomamos 60 millones para este fondo y los otros, bueno, no 60, son 57 millones para el plan de becas que te hablé hace un momento en torno al sistema universitario. Fíjate entonces cómo, con mucha propiedad, tú lo dijiste, ¿no? ¿Qué más tienes de forma conexa a esto? Pues esta propuesta de ley para crear empleo juvenil, ciertamente, pero esto no quiere decir que pondremos inestabilidad
todo lo contrario, protegeremos también el empleo de los adultos como nosotros. Alexis. En efecto, es importante, es necesario esta articulación, estos cambios. Volviendo al tema político, ahí ya pues voy a ser un poco abogado del diablo. Las encuestas plantean que Yaku está estancado, ¿no? Que estaba en un segundo, pero que ahora está en un tercero. Y que quien sube es Otto Sonnenholner, para mí, el candidato de las élites, el vicepresidente de Moreno, el candidato de la derecha de Bucaram y de Nebot en Guayaquil. ¿Tú crees que eso es un bluff de la derecha o tú crees que hay un voto oculto, no perceptible en procesos estadísticos que tiene Yaku, cual lo demostró en las elecciones anteriores, que llegó a un 20, digamos que a la final, y en un fraude del pacto Correa-Lazo-Nebot fue desplazado? Pues yo lo digo claramente eso, así es que no tengo empacho de decirlo así. ¿Y cómo ves esos temas? Así creo que también es importante mirar. Está bien, Alexis. Voy a intentar algunas reflexiones en torno a tus inquietudes. Primero, mira, nosotros los economistas, y aquí sale el tema, la línea economista, digamos, tenemos que mirar la metodología, porque además hemos hecho muchas encuestas de estas, ¿no? Y claro, hay que fijarse en aquellas que tienen una metodología que responde adecuadamente, que el número que integra la muestra es adecuado, si es nacional, si es urbano, rural, las segmentaciones de edad, etc. Mirando todo eso, Alexis, hay encuestas que le ponen a Yaku en segundo lugar y otras encuestas que le ponen a Otto Sonnenholder, el representante de las élites, sin duda ninguna. No solo eso, los ecuatorianos no nos podemos olvidar que él fue vicepresidente de Moreno, ¿sí? O sea, eso está fresquito en la memoria, o por lo menos hay que estar haciendo acuerdo a los ecuatorianos con más frecuencia esto. Él fue vicepresidente ya. Entonces le ponen a él también en segundo lugar. Volvamos a la parte metodológica, Alexis. Nosotros que hemos hecho encuestas a lo largo de todo nuestro desarrollo profesional, siempre tenemos dificultad en capturar el fenómeno que investigues en el ámbito de lo rural. Claro, porque si te sale, por ejemplo, alguien en la muestra que está en Taisha, en Morona, Santiago, donde tienes que ir en una avioneta que te cuesta $500, tienes que modificar la muestra. O sea, no, a no ser que tengas mucho dinero, te vas a encuestar allá. Pero no. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Que lo rural no se representa adecuadamente en ninguna encuesta, en ninguna. Por tanto, conocemos que ahí hay una especie de un bolsón de 2 puntos, por lo menos, en todas las encuestas que no están considerando lo rural. Y eso es en beneficio de Yaku, porque Pachacuti va a votar enteramente por Yaku. Y digamos que no sea Pachacuti, los hermanos indígenas están mirando que por primera vez en la historia, como te decía Alexis, un indígena puede ser presidente del país. Van a votar por Yaku Pérez. Entonces ahí hay un tema, fíjate vos, de 2 puntos, que no está siendo presentado en las encuestas porque no es posible capturar fehacientemente el fenómeno de lo rural en cualquier encuesta, por más diseño exhaustivo que tenga en la muestra. Ahora bien, te debo confesar, mi partido organizó, financió con una metodología rigurosa una encuesta en el centro norte de Quito. Centro norte de Quito. En esa encuesta, en el centro norte de Quito, Yaku Pérez está claramente en segundo lugar. ¿Sí? Si esto pasa en el centro norte de Quito, que tiene una composición social de ciertas particularidades, imagínate lo que está pasando en el sur y lo que está pasando en otras provincias, incluida Manabí. Entonces, este optimismo nuestro, para que estamos convencidos que Yaku va a ganar porque va a pasar la segunda vuelta, está sustentado en estos elementos que te estoy indicando. Ahora bien, los otros candidatos, Otto Sonnenholder y Fernando Villavicencio, recordarás que Villavicencio tuvo una pasada por las aulas universitarias en economía, una pasada fugaz ahí,
estuvo un tiempo, se desapareció, no lo volvimos a ver por economía en la central. Pero este Bernardo Villavicencio, este candidato, también a otras encuestas le ponen como alguien que va a disputar la segunda vuelta electoral. Es evidente que en esto hay una manipulación importante, pero esto no quiere decir, Alexis, que en la candidatura de Yaku estemos descuidando los mínimos detalles. Estamos trabajando con intensidad en el territorio, en las redes sociales, perfeccionando, mejorando su propuesta, y te aseguro, Alexis, que las dudas que podrían existir, algunas pequeñas dudas que podrían existir en torno a Yaku, se van a despejar en el debate. El debate que va a ser el día 13 de agosto, para mi modo de ver, va a ser determinante, porque ahí la gente se va a poder dar cuenta que un hombre parecido a nosotros, venido desde muy abajo, que estudió, se esforzó, con mucho sacrificio, llegó a ser profesional, un hombre que es muy parecido a la mayoría de ecuatorianos, tiene la solvencia necesaria para enfrentar a la derecha y a una izquierda medio descompuesta, medio desarticulada, llamada progresismo, tiene la capacidad de enfrentar con sus tesis sobre la economía, la ecología, el cuidado del ambiente, el futuro del Ecuador, la educación, la seguridad de los ciudadanos, el trabajo, etc. Estas reflexiones podrían ser de acuerdo a tus inquietudes, estimado querido Alexis. Muchas gracias, querido Alex. Sí, ahí estamos en la emoción y el micrófono apagado, que para pues evitar el ruido alrededor de la cabina. En efecto, chévere, es de estas visiones que aclaran a la ciudadanía, ¿no? Que aclaran ese bluff de las encuestas, ese posicionamiento de los candidatos, del establishment, esas perspectivas para hegemonizar o seguir hegemonizando pues el ejercicio del poder, que han sido pues nefastos hasta cierto punto. Y estamos casi llegando al final de este programa. Tus palabras finales, tus reflexiones finales y algo que haya quedado en la agenda que quisiera referir. Realmente mis palabras de gratitud para vos, para Radio Voz Andina Internacional, para tu programa Rompe el Muro, auspiciarte que sigas generando desearte que sigas generando este espacio para el diálogo, la reflexión. Y claro, ya que tú me permites, hacer un llamado a mis conciudadanos que viven en el centro norte de Quito. El centro norte de Quito comprende desde el Chimbía, ¿sí? Si tú te fijas, te paras, miras a Toctiuco, haces una línea imaginaria y te diriges al norte y llegas hasta Carcerembajo. Ese es el distrito centro norte de Quito. Ahí es donde están los electores a quienes me dirijo en este momento, para decirles que ustedes se den el tiempo de mirar lo que cada quien está ofreciendo. Miren qué tan objetivo, qué tan realizable es para una legislatura de 1 año y meses. Y seguro que cuando ustedes hagan esta lectura, esta mirada, se van a percatar que nosotros, como profesores, como gente comprometida, estamos diciendo algo que es coherente, consistente y viable. Y que además estamos atacando el tema de la educación y el tema del empleo como los temas centrales. Y que ese es un tema que nos interesa a todos, sin dejar de lado, digamos, la seguridad, el problema de la violencia, sin dejar de lado la defensa del seguro social, ¿sí? Sin dejar de lado la defensa del trabajo, de los puestos de trabajo de los adultos como nosotros. Pero concentrándonos en la acción, en la educación y en el empleo, ustedes se van a dar cuenta que nosotros estamos buscando atacar el problema central del Ecuador, que es esto de tener un país muy desigual, muy injusto. Si ustedes miran eso, yo aspiro que puedan mirar con claridad nuestra propuesta y, por tanto, nos den su voto en las elecciones del 20 de agosto, en la lista 2, 17-20, que está al inicio de la papeleta electoral en el costado izquierdo. Ese es mi pedido, mi llamado, dado que tú me permites hacer con mucha generosidad, Alexis, este mensaje para los electores. Muy bien, mi querido Alex.
Esas son pues también claramente, ves, el espacio también tiene ese objeto, pues presentar las propuestas y, cómo no, invitar a la ciudadanía a que voten por el invitado. Es sin duda, es obvio, es parte de este proceso comunicacional con un invitado que está terciando para un proceso electoral. Este ha sido el diálogo con Alex Remache Gallegos, con el doctor Alex Remache, colega de la Universidad Andina, candidato para asambleísta por Pichincha, por la coalición Claro que se puede, listas 2, 17, 20. Les agradezco a ustedes, como siempre, mis queridos radioescuchas que nos acompañan cada jueves en este espacio, Rompe el Muro, el espacio educativo de Radio Voz Andina Internacional. Le agradezco también a Tito Chela, que está en la parte técnica, en la parte de los controles, apoyando este proceso comunicacional. Y por supuesto a Alex por haber estado esta noche con nosotros. Soy Alexis Oviedo, me despido de ustedes. Les espero el próximo jueves para continuar con este segmento, Los Candidatos y la Educación, hasta el día 20, donde que se decidirá los destinos del país en el Ejecutivo y en el Legislativo. Muchas gracias. Buenas noches. Quedamos agradecidos por su sintonía. El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social volverá a ustedes en una semana. Rompe el muro. Rompe el muro. Con la producción técnica de Voz Andina Internacional.